Reveladas 2 horas de escalofriantes relatos de terror real en pueblos malditos y campos siniestros. La noche en el pequeño pueblo de San Andrés siempre ha estado llena de sombras. Las calles, testigos de secretos oscuros, susurran entre sí cuando caen las primeras estrellas. Mariana, madre soltera de 32 años, siente ese susurro en su piel cada vez que pone un pie en la oscuridad después de trabajar en el mercado local. Esa noche, el aire frío la envuelve mientras espera el transporte que la llevará a casa, ansiosa por ver a su hijo, su razón de ser. Pero algo en el ambiente ha cambiado. La tensión se siente en cada ladrido de perros, en cada crujir de las hojas. Cuando el autobús llega, Mariana se sienta en un rincón, intentando refugiarse del cansancio. Pero una figura la inquieta, un hombre de mirada extraña, como si las sombras lo hubiesen abrazado. Su sonrisa es demente, y sus ojos brillan con un fuego inquietante. Aún así, decide ignorar esa sensación, como si el deseo de volver con su hijo fuera más fuerte que el miedo. Pero al llegar a casa, el perro comienza a ladrar con furia, lanzándose hacia la oscuridad del jardín, como si viera algo que Mariana aún no puede percibir. Los días pasan, y cada amanecer lleva consigo más inquietud. Las sombras parecen alargarse, y el comportamiento de su hijo, David, cambia. Se vuelve reservado, como si algo oscuro lo tuviera atrapado en una telaraña de miedo. Mariana intenta calmar sus nervios, repitiéndose que tal vez es la fatiga del trabajo, pero las miradas de sus vecinos son suficientes para aumentar su paranoia. Cada susurro entre ellos, cada murmullo dejado a la deriva en el aire, es como un eco que toca su cordura. El cuento de la familia desaparecida que su abuela le contaba cobra vida en su mente, implacable y aterrador. Ese día, en el parque, un niño apunta a un vecino, ahora un desconocido para Mariana, y lo acusa de ser el responsable de toda la mala suerte que inunda el vecindario. La angustia se apodera de Mariana, se siente como en una película de terror. Y esa noche, incapaz de dormir, una extraña intuición la empuja a investigar. Las sombras en su jardín parecen danzar, burlándose de su ignorancia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana, desbordada por el miedo, se encuentra otra vez con el extraño en la calle. Su risa burlona parece resonar en su interior. Las sombras siempre están observando, y lo que ha sido olvidado, a veces, regresa a reclamar lo que es suyo. Susurra, desatando un escalofrío que le recorre la columna. Las palabras retumban en su mente como un oscuro presagio. Al llegar a casa, el terror se apodera de su pecho. Al abrir la puerta de su hogar, un grito desgarrador atraviesa la noche, proveniente del interior. Mariana siente que el mundo se ha vuelto gris, y que la lucha por proteger a su hijo ha comenzado. ¿Qué las sombras han venido a reclamar esta vez? Ese pensamiento la perseguirá, empujándola hacia un abismo del que no está segura si podrá regresar. Mariana se abalanzó hacia el interior de su hogar, el grito de su hijo resonando en sus oídos como si un eco maldito lo hubiese adoptado. David. Su voz salió ahogada, temerosa. Un sudor frío cubría su frente mientras buscaba al niño en la penumbra. La sala estaba en silencio, como si el propio aire retuviese el aliento ante lo que estaba por desvelarse. El perro, aún ladrando enloquecido, estaba en la puerta que daba al jardín, inquieto. Mariana lo ignoró, corriendo hacia la habitación de David. La puerta estaba entreabierta, y la luz tenue de una lámpara iluminaba el umbral. Con un giro rápido del picaporte, entró, y su corazón se detuvo. El cuarto estaba vacío. Las sombras parecían ganar vida en las esquinas, retorcidas y burlonas. Su pequeño hijo no estaba allí, pero el vestido de su pijama yacía arrugado en el suelo. Mariana sintió que su pecho se oprimía, el terror comenzaba a tomar forma como un monstruo tangible. Rápidamente, corrió hacia el pasillo, llamando su nombre. David. ¿Dónde estás? Un escalofrío recorrió su espalda cuando un crujido sonó en la cocina. ¿Era solo la casa o había algo más? Siguió el sonido, cada paso una mezcla de desesperación y miedo. Al entrar a la cocina, su corazón dio un vuelco.
La ventana estaba abierta, y una brisa fría entraba arrastrando con ella un susurro grotesco que parecía llamarla. «Mamá». Era la voz de David, suave y quebradiza, pero distante, como si provenga de otro mundo. Mariana dio un paso atrás, sus pies sintiendo el frío del suelo. Sin mediar palabras, salió al jardín, un torbellino de ansiedad. Las sombras se aferraban a cada planta, coexistiendo con la luz de la luna, como si intentaran ocultar algo. «David», gritó, su voz resonando en el silencio de la noche. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo, lo que se asemejaba a una figura estirándose entre los árboles, su hijo estaba allí, inmóvil. La visión se clavó en su mente como un puñal de terror. Mariana corrió hacia él, su corazón latía como un tambor en sus oídos. «David, ven aquí, por favor». Pero el niño no se movía. Al acercarse, un rugido sordo surgió del bosque, un sonido que retumbó en sus vísceras. Las ramas parecían tragar la luz a su alrededor, y de repente, comprendió lo que el extraño había querido decir. Las sombras no eran solo oscuridad, eran presencias, seres que se habían apoderado de todo lo que una vez fue su hogar. Sin ganas de rendirse, empujó la angustia y extendió su mano hacia David. «Ven aquí», instó, mientras el aire comenzaba a volverse pesado. Pero David respondía de manera extraña, como si luchara contra una fuerza invisible. Sus ojos estaban perdidos, mirando más allá de su madre, como si a su alrededor se moviera un mundo que ella no podía comprender. La niebla se arremolinaba, creando figuras vagamente familiares que parecían llamarla, susurrando su nombre en un coro malvado. La fuerza que había atrapado a su hijo estaba saliendo a la luz, y Mariana sintió que el tiempo se escapaba. Cada segundo contaba. Pero una sombra, una oscura e imponente forma, surgió de la bruma, cortando la distancia entre ellos. «Ven, David, ven a mí», susurró la sombra, y Mariana sintió como su esencia se desvanecía ante esa voz. Un grito desgarrador, más feroz que el primer sonido que había escuchado, emergió de sus labios. Ella sabía que si no actuaba rápidamente, podría perder a su hijo para siempre. Pero, ¿cómo luchar contra algo que era anciano como la tierra, que se alimentaba del miedo y la desesperación? Mariana dio un paso adelante, decidida. «No. Tú no te llevarás a mi hijo». Pero su voz se ahogó ante la ola de oscuridad que se intensificaba. La sombra sonrió, mostrando un abismo que parecía devorar la luz. «Lo estás olvidando, Mariana». Resonó, y con esas palabras, un nuevo terror despertó en su corazón. ¿Podría descubrir lo que realmente estaba reclamando a su hijo? Y, más importante aún, ¿tendría el poder para enfrentarlo? La incertidumbre estaba a punto de tomar forma. Mariana se sentía atrapada entre la desesperación y una creciente oscuridad que la rodeaba. La figura en la niebla, que había reclamado a su hijo, parecía ahora más concreta, como si el ambiente se moldeara a su antojo. A medida que la sombra se acercaba, una risa suave y burlona reverberó en su mente, como un eco infernal. ¿No lo ves, Mariana?, susurró la sombra, su voz era un lamento. «Él es mío. Desde hace mucho tiempo». Las palabras parecían serpientes deslizándose en su interior, envenenando cada pensamiento positivo que pudo haber tenido. «David», gritó con toda su fuerza, un grito desgarrador que resonó en la oscuridad. Pero el niño seguía inmóvil, unos pasos separados de ella, como si estuviera fijado a la tierra por un poder desconocido. Las sombras se alzaban a su alrededor, danzando de manera grotesca, formando imágenes de paisajes desolados, lugares que Mariana no podía recordar pero que una parte de sí parecía reconocer. El aire se tornó más denso, cada inhalación era un esfuerzo. Ella necesitaba pensar, encontrar una manera de romper el hechizo apremiante que mantenía a su hijo en esa trampa tenebrosa. La figura oscura se había detenido, ahora observándola con interés, como si esperara que Mariana hiciera el siguiente movimiento. «Recuerda, Mariana. Todos los sacrificios que has hecho, cada lágrima derramada, siempre te han llevado aquí», continuó la sombra, girando su forma en espirales de oscuridad. «¿Acaso no fue su risa lo que te hizo olvidar?» Mariana se estremeció. ¿Acaso su amor por David la había ciego? Recuerdos de noches en vela, de preocupaciones y sacrificios, la acariciaron como un viento helado. Sentía la verdad de lo que decía la sombra, pero eso no podía ser. David era su razón de vivir, su faro en medio de la tormenta. «No. No eres más que una ilusión».
David, ven aquí. Suplicó, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. En ese instante, la sombra se acercó más, el aire vibraba con una energía oscura que le causaba náuseas. ¿Y si fuera tu culpa, Mariana? ¿Qué tal si siempre has sido tú quien lo ha traído hasta mí? En ese momento, desde el fondo del bosque, un sonido familiar emergió del eco de las palabras de la sombra. Se trataba de risas, no, eran risas de niños. Al escuchar esas voces, una espina de pánico se clavó en su pecho. No murmuró, sus manos ahora temblaban, la risa se intensificó, resonando con fuerza, como una tormenta de ecos. Para su horror, comenzó a ver figuras tras la sombra, niños que se retorcían en el suelo, sus pequeños rostros distorsionados por el dolor y el sufrimiento, pero en sus ojos se podía ver una mezcla de diversión y desesperación. Mariana sintió que el mundo se desvanecía. Esa no era solo una lucha por su hijo, era la lucha por las almas perdidas en la oscuridad. No te los llevarás, gritó con toda su fuerza, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. David por fin movió la cabeza, sus ojos nublados miraban a su madre, como si una niebla pesada hubiera comenzado a disiparse. Mamá, murmuró, y esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Mariana sintió un atisbo de esperanza, un pequeño destello de claridad en medio de la pesadilla, justo cuando la sombra rugió furiosamente. ¿Quién te crees para desafiarme? Siseó, pero había un cambio en el aire, como si la sombra percatara que su control comenzaba a desmoronarse. David, ven. Mariana extendió su brazo aún más, un movimiento arriesgado, pero debía actuar. La sombra amplificó su grito, un sonido ensordecedor que atravesó el espacio y el tiempo. Pero Mariana, impulsada por su amor, se lanzó hacia adelante, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Cuando las manos de Mariana golpearon el suelo, un destello de luz brilló en la oscuridad. Con el parpadeo de claridad, vio a David por fin moverse, su figura distorsionada no por el miedo, sino por la lucha interna entre lo que era real y lo que no. El tiempo se acaba, Mariana. La sombra se retorció, su forma viscosa y oscura comenzando a desvanecerse lentamente. Mariana sintió que su determinación crecía, el calor de su amor y su necesidad de salvar a su hijo lo impulsaban. Podía hacerlo, podía enfrentarla, pero un grito subió a su garganta, justo cuando con un último embate visualizó la luz, comprendió que lo peor estaba por venir. Una sombra, aún más profunda, comenzó a engullirlo todo. Mariana, la voz de David se desvaneció, atrapada en un susurro que la sombra absorbía. Y con ese eco, el horror se intensificó, como si el propio bosque llorara. La desesperación inundó su ser. ¿Lograría rescatar a su hijo antes de que la oscuridad se lo llevara? La sombra la encontraba cada vez más cerca, esa nueva sombra fue rápida, y sentía que el tiempo se la iba. ¿Cuánto puede resistir una madre?, resonó la pregunta en su mente. La respuesta era inminente y justo cuando creía que todo estaba perdido, la niebla levantó una cortina reveladora que giró y giró, mostrando un oscuro secreto en la penumbra. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Su corazón se llenó de terror. Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero Mariana solo tenía un pequeño momento antes del caos total y entonces, todo se oscureció. Los ecos de las risas aún resonaban en el aire, y Mariana se sentía más perdida que nunca. La niebla se retorcía a su alrededor como un monstruo hambriento, susurrando secretos que solo la locura podía entender. El frío le recorría la espalda, cada sombra parecía alargarse, alardeando de su presencia oscura. La revelación que vislumbró en la cortina de niebla se desvaneció, llevándose consigo las imágenes y sensaciones que la habían atormentado. Sin embargo, un destello persistente aparecía y desaparecía en su mente. Ella no knew cómo, pero ese flash era su única esperanza. Su conexión con David se sentía intensa, desde donde estaban separados por la oscuridad y la confusión. Tenía que encontrar la manera de rescatarlo. David, gritó de nuevo, esta vez intentando que su voz llegara más allá de la neblina y las sombras. Se giró hacia donde había visto la luz, buscando cualquier indicio de su hijo. Cuando finalmente la niebla se disipó un poco, se encontró ante una escena aterradora, niños cuyos rostros eran una mezcla de risas y llantos, mirándola fijamente con ojos vacíos y expresiones de desolación. El pánico se instaló en su pecho, y Mariana sintió que la adrenalina la invadía. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz titubeante. La sombra detrás de ella se retorció, como si estuviera disfrutando de su angustia.
Son los olvidados, los que nunca debieron ser traídos a este lugar, dijo la figura sombría, burlándose de su confusión. Cada risa es un eco de sus almas perdidas. Cada llanto, un llamado a la batalla. ¿Has hecho suficiente para salvar a tu hijo? Mariana sintió que el aire se le alzaba en la garganta. La verdad de aquellas palabras golpeaba con fuerza. ¿Era posible que su lucha no solo fuera por David? ¿Que otros niños estuvieran atrapados en el mismo destino? La figura sombría se acercó más, e incluso en la negrura, había algo que brillaba en sus ojos. Ellos tienen un papel que desempeñar también, continuó la sombra, extendiendo sus manos delgadas y largas. Pero todo depende de ti. La oscuridad consume y transforma. Depende de ti decidir quién vive y quién muere. Mariana cerró los ojos por un instante, intentando callar el caos que se manifestaba en su mente. Necesitaba calma, un plan. Intentó recordar cada rincón de su vida como madre, cada sonrisa que compartió con David. Pero la sombra parecía más fuerte, picoteando sus pensamientos con dudas. Debes elegir, murmuró la sombra, como un susurro malicioso. ¿Salvarás a tu hijo y dejarás que otros sufran? ¿O, los salvarás a todos, arriesgando así a tu propio hijo? Hay un precio que pagar, y yo me encargaré de recogerlo. El frío aumentó, ahogando su respiración. La desesperación transformó su corazón en hielo. La decisión que tenía que tomar era abrumadora, y las miradas de los niños la atravesaban como cuchillos. No podía dejar a David, y tampoco podía ignorar al resto. La angustia la llenaba mientras el tiempo parecía desvanecerse, dejando solo esa difícil elección. Justo cuando Mariana se sintió al borde de ceder a la desesperanza, una luz distante acarició su visión. Era tenue, casi como un rayo de sol en un día nublado, pero indudablemente real. ¿Mariana? El nombre de su hijo resonó entre la niebla, despertando su determinación y ahí, frente a la tormenta que amenazaba con devorarla, Mariana levantó su voz y gritó: «No permitas que te atrape. La luz puede vencer a la oscuridad». A su alrededor, los rostros de los niños comenzaron a cambiar, reflejando esperanzas perdidas. «Mamá», resonó la voz de David, más fuerte esta vez, y con cada eco que retumbó, la sombra parecía debilitarse, sus contornos comenzaban a desdibujarse lentamente, pero la figura oscura no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Ya lo verás, Mariana. Al final todo estará en tus manos», la voz resonó, pero esta vez había un tono de pánico que se filtraba en sus palabras. La niebla se fue disipando, pero eligió un camino decidido. Sin mirar atrás, dio un paso hacia adelante, buscando a su hijo. En medio del caos. La luz se hizo más intensa, y el eco de los niños se convertía en un coro de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que este no era el final. Había almas que necesitaban ser salvadas. La sombra aún existía, y con su desvanecimiento, su nuevo cambio quizás significaba algo aún más oscuro. Justo al borde del resplandor, una risa conocida resonó en su mente. «Este es solo el principio». Y con esos susurros, la niebla se reunió una vez más. Al final, lo que tenía que enfrentar era algo que jamás imaginó. Una sombra aún más profunda la aguardaba. Estaba lista para hacer frente a su destino. La luz parecía desvanecerse de nuevo. La luz parpadeante la envolvió, y Mariana sintió como su corazón latía con fuerza. Se aferró a esa tenue esperanza, el eco de David resonando en su mente como un mantra. «Mamá». La claridad de su voz era un faro en el océano de desesperación. Sin embargo, la niebla se retorcía a su alrededor con una malevolencia renovada, como si deseara tragarse todo destello de luz. «¿Dónde estás, hijo?», murmuró, sintiendo como la angustia la consumía cada vez más. Sus sentidos estaban al límite. La bruma se espesaba, haciendo que cada paso fuese una lucha. El suelo era un pantano de dolor y gritos ensordecedores. Los rostros de los niños que había encontrado anteriormente la observaban, ahora con miradas de súplica. En ellos, Mariana vio su propio miedo reflejado. «David», gritó una vez más, pero esta vez su voz se perdió en el aire, ahogada entre los lamentos que parecían emanar de los mismos rincones de la niebla. El pánico crecía como un monstruo al acecho. Tenía que encontrar a su hijo, pero la sombra continuaba acechando con una risa burlona que hacía eco en su mente. «Ven a jugar», susurró la figura oscura, cada palabra un veneno en su corazón. «David no es lo que parece. No lo entiendes, ¿verdad?
Hay mucho que él te oculta. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cállate, gritó con todas sus fuerzas. Sabía que la sombra quería hacerla dudar de su conexión maternal. Aún así, el miedo se introducía en su mente como un ladrón en la noche, dejando huellas de desconfianza. La luz se atenuó, y nuevamente el frío la envolvió. Sin esa calidez, su resolución comenzaba a debilitarse. Entonces, un susurro suave emergió entre el tumulto. «Mamá, ayúdame». Ese llamado la impactó con tal fuerza que se abalanzó hacia adelante, empujando la niebla, como si pudiera abrirse paso con solo desearlo. El aire se tornó espeso, y las sombras parecían cobrar vida, envolviéndola en un abrazo helado. «David, ¿dónde estás?» La desesperación rompió su voz. De repente, un grito desgarrador resonó por el aire pesado. La niebla se dislocó brevemente, y por un instante, vio a David, sus ojos llenos de terror y su fragoroso llanto encapsulando un mundo que ya no entendía. Pero la visión solo duró un segundo, la bruma se arremolinó otra vez, llevándoselo con ella. «No». Mariana corrió, los pies apenas tocando el suelo, el temblor de su corazón resonando en sus oídos. El terror la golpeó, empujándola a enfrentar la sombra que se retorcía frente a ella. «Déjalo ir. Lo que sea que quieras, no me lo quites». La figura oscura cundió de risa, una risa que se transformó en un balbuceo burlesco. «Tú no comprendes nada. David es especial, oh, tan especial. Pero él no puede ser el único. ¿Qué tal si hay otros niños que también desean salir de sus prisiones?» Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La oscuridad no solo era un velo frente a sus ojos, ahora parecía una trampa que la invitaba a perderse todavía más en ese abismo. «No, no. Esto no puede estar pasando». Una brisa helada la golpeó, y momentos después, sintió como sus pies dejaban de avanzar. La niebla se espesó, envolviendo sus piernas, sus brazos y su pecho hasta que la opresión la mantenía inmóvil. En ese instante de pánico, la sombra se inclinó hacia ella, sus ojos resplandecían como brasas ardiendo en la penumbra. «Recuerda», Mariana susurró. «El verdadero terror no siempre está en la oscuridad. A veces, se encuentra en la luz que no puedes soportar mirar». Y como una tormenta eléctrica, comprendió su significado. Con la última gota de fortaleza, giró su rostro hacia la luz que una vez la guió, su mente buscando respuestas en los recuerdos, en la risa de su hijo. Pero ahora, las risas no eran de alegría, sino de dolor, resonando en el aire. Lo que no sabía es que la pelea apenas comenzaba. A su lado, las figuras de los niños comenzaron a disolverse, unos destellos de luz, otros de sombra, y entonces el ecosistema de su realidad se tambaleó. La oscuridad se giró, había algo más acechando. Algo que había estado en silencio todo este tiempo. Así, mariposas negras comenzaron a aparecer desde la niebla, revoloteando como señales de un acto final. Mariana sintió el frío de la muerte inesperada acercarse a ella. Sin embargo, un sentimiento punzante la detuvo de caer en la desesperación. La sombra aún no había ganado, pero ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que la luz se apagara por completo? David. Con esas palabras resonando en su mente, la niebla rugía a su alrededor, y en su corazón había una nueva resolución. Debía enfrentar a la oscuridad cara a cara. Pero justo cuando una muralla de terror rodeaba su alma, un grito resonó: «Tu traición abrirá las puertas que no deseas cruzar». El escalofrío final cerró la escena en un último lamento. En ese mismo instante, Mariana comprendió que de las sombras vendría su mayor desafío. Había, al final, un camino hacia David, o era la pesadilla que jamás podría deshacer. La niebla comenzó a danzar a su alrededor, envolviendo a Mariana como un vestido de sombras. Sentía como el pánico se intensificaba en su pecho, ahogando su aliento. Cada latido de su corazón resonaba en el aire pesado, como un tambor al que nadie prestaba atención. Las mariposas negras iban y venían, su aleteo produciendo un sonido que se asemejaba a lamentos lejanos, como si cada uno de esos insectos fuera un alma atrapada en la oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz quebrada por la angustia. La oscuridad parecía reírse de su desesperación, un murmullo abominable que reverberaba a su alrededor, burlándose de su sufrimiento. Pero en su interior, una luz tenue seguía parpadeando, ese recuerdo de David, esa conexión que no podría romperse fácilmente. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?», preguntó la figura oscura con voz seductora. «David es parte de este lugar ahora. Aquí,
Él es libre, tan libre como los demás. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad de esas palabras resonaba en su mente como un eco de advertencia. Sin embargo, no podía rendirse. La idea de perderlo la motivaba a seguir adelante. No. Lo recuperaré, cueste lo que cueste. Las mariposas comenzaron a formar una figura, un cuerpo delgado y alargado, que giraba con gracia macabra en el aire. ¿Ves? Hay otros, Mariana. Niños como él, que también desean escapar. Pero para salir, uno debe quedar atrás. La voz sonaba como el crujido de ramas secas en una tormenta, y Mariana sintió su determinación tambalear. No. No dejaré a mi hijo aquí. No se lo llevarás. La sombra se rió aún más fuerte, un sonido que erizó la piel de Mariana. Oh, querida. La elección no es tuya. Es como un juego de naipes tristes. Siempre hay un perdedor. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento helado la golpeó, arrastrándola hacia atrás. De repente, el mundo pareció girar, y estaba rodeada de los rostros de los niños en la niebla nuevamente. Sus miradas suplicantes se volvieron aún más intensas. Ayúdanos, repetían, sus voces juntas creando un coro fantasmagórico que reverberaba en su mente. Silencio, ordenó Mariana, aunque sabía que la tristeza en sus ojos reflejaba la desesperanza que sentía. La figura oscura de la sombra se erguía frente a ella, más tangible y amenazadora. No puedes escapar de esta noche. Es un ciclo, se repite una y otra vez. La niebla empezó a espesarse alrededor de Mariana, impidiéndole avanzar. Pero su corazón había encontrado la luz, un resplandor de valentía. Pensó en David, en su risa, en cómo solía darle la mano y explorar el mundo juntos. No te dejaré caer. Nunca. Con un grito de rabia y amor, dio un paso adelante, enfrentándose a la sombra. Pero la bruma silbaba a su alrededor como serpientes, cubriendo su visión, adueñándose de su mente. Entonces, sintió una presión alrededor de su pecho, una dolorosa opresión que la mantenía prisionera. ¿Por qué se resisten? Es mucho más fácil dejarse llevar, susurró la sombra, acercándose a su oído como un aliento helado. Solo debes abandonar tu carga. Mariana cerró los ojos, sus uñas enterrándose en su piel. David, ven a mí, susurró en voz baja, como si pudiera hacerle oír en ese vacío. Pero el silencio se rompió cuando sintió un roce en su brazo, suave y cálido. La imagen de su hijo apareció frente a ella, no como una sombra, sino como el niño que siempre había sido, con una luz radiante a su alrededor. Mamá, estoy aquí, no me dejes. Justo entonces, la niebla pareció temblar, deshaciéndose un poco. Mariana avanzó una vez más, y la figura de David se fue deslizando, como una pintura desgastada en la bruma. David, espera. El niño sonrió, pero la expresión en su rostro rápidamente se tornó seria. No tienes que seguirme, mamá. Hay una elección que hacer. En ese instante, la sombra se lanzó hacia ella, y la niebla se retorció en un torbellino épico. Mariana vio cómo los rostros de los niños se transformaban, cada uno por un instante revelando la terrorífica realidad de sus existencias. Los murmullos crecían, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se sentía cada vez más escaso. Exige tu sacrificio, Mariana, resonó la voz de la sombra, atronadora. La luz o la oscuridad, pero no pueden existir una sin la otra. Las mariposas negras la rodearon, aplastando sus esperanzas. Con el corazón en la garganta, Mariana comprendió que lo que estaba en juego era más que su vida o la de su hijo, era el alma de todos los atrapados allí. La niebla creció en intensidad, y las palabras de la sombra pesaron sobre ella como un yugo. Dame tu elección, Mariana. ¿Estás dispuesta a perder más de lo que crees? Y con ese nuevo dilema pesando sobre su ser, Mariana sintió que el suelo se movía bajo ella. Su corazón palpitaba con fuerza, atrapada entre dos mundos. ¿Realmente había una salida? O, quizás, el terror estaba en no poder volver atrás. Las mariposas negras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo unas últimas palabras que resonarían en la mente de Mariana para siempre: la luz no siempre trae claridad. Y así, dentro de la niebla, la verdadera elección aguardaba. Pero, ¿sería capaz de afrontar el horrendo impacto de su decisión? Mariana se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, la presión de la sombra apretando cada fibra de su ser.
El rostro de David seguía apareciendo y desapareciendo, como una imagen parpadeante de esperanza en medio del horror. Las mariposas, ahora más agitadas, giraban a su alrededor, creando un torbellino de sombras que la envolvía. «Debes decidirte, querida», susurró la sombra, acercándose con un brillo seductor. «La oscuridad no es un final, es un nuevo comienzo. Solo necesitas ceder un poco, solo un poco de tu luz». Mariana apretó los dientes, luchando contra el deseo de sucumbir. Recordaba el último día que pasó con David, cómo corrieron juntos por el parque, la risa de su hijo resonando como música en sus oídos. No puedo dejarte», pensó con desesperación. De repente, un grito penetrante cortó la niebla. Era uno de los niños, una pequeña con ojos grandes y tristes. «Ayúdame, Mariana. Él nunca te dejará ir». Su voz era un eco en el abismo, reverberando en lo profundo de su alma. Mariana sintió que el horror se apoderaba de ella. «¿Qué quieres de mí?», vociferó, su voz resonando entre los lamentos. La sombra pareció estremecerse, pero no se detuvo. Las mariposas se agolpaban, creando una niebla aún más densa que opacaba su visión. «Nada es gratis, querida. Deberás entregar algo a cambio». El pánico creció en su interior. El sacrificio que exigía la sombra se sentía como una condena. ¿Estaría dispuesta a renunciar a su propia luz, a su propia esencia? Pero el amor por David ardía certeramente. Podría hacer cualquier cosa por él. Sin embargo, el precio podía ser demasiado alto. «No puedes hacerme esto», gritó, apretando los ojos en un intento de bloquear la imagen del niño que se desvanecía ante ella. «Yo no cederé». Un silencio repentino llenó el aire. La sombra la observaba, evaluando su determinación. Las mariposas a su alrededor se detuvieron, creando un vacío inquietante, como si todo lo que vivía estuviera esperando ver su respuesta. En ese momento, las luces y sombras parecían mezclarse, y la bruma pareció dibujar un escenario de horror. La figura de la niña volvió, su rostro marchito y pálido. «Debes actuar, Mariana. Cada segundo que pasas aquí te aleja más de él. Sus almas son mi alimento y el tiempo se acaba». Con cada palabra, la desesperación se transformó en urgencia. Mariana sintió como los latidos de su corazón comenzaban a resuenar en un tamborileo frenético. ¿Qué podía ofrecer? ¿Su propia vida, su propia alma? Las visiones de humo y sombras comenzaron a mezclarse. «Mamá», un grito desgarrador. David había retornado, y su imagen era la más clara hasta ahora, pero se iba desvaneciendo, como si lo que quedaba de él se estuviese escurriendo entre sus dedos. Mariana sintió que su pecho se oprimía cada vez más, a punto de estallar. «¿Qué tipo de madre dejaría que su hijo se quedara aquí?», interrogó la sombra, cruelmente, disfrutando del sufrimiento. «Tu amor no puede salvarlo. Solo lo puede atar más». Mariana se tambaleó, luchando contra la neblina y los ecos de sus propias dudas. La presión la empujaba, la niebla se arremolinaba alrededor de ella. La pregunta seguía resonando, llenando el aire con una tensión insoportable. «¿Qué estás dispuesta a perder, Mariana?». El aire se heló aún más en su interior, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Entonces, el cielo se rasgó en su mente, y se vio a sí misma en un abismo oscuro, donde un sacrificio se ofrecía como una moneda de cambio. A su alrededor, un murmullo se alzó. Los niños suplicantes alrededor de ella eran la verdadera característica de este lugar. Era el lugar de los sueños robados y la esperanza envenenada. Y en ese instante, un pensamiento surgió: la decisión tenía que ser tomada antes de que otro grito desgarrador resonara. La niebla empezaba a disolverse a su alrededor, dejándola desprotegida a su destino. «Mariana». La figura de David clamó en un susurro aterrador. «Ahora». La sombra hizo un movimiento rápido, como una serpiente, atrapándola. Luz de su corazón y tirando de ella hacia el abismo. La decisión final hubiera de ser tomada, pero el precio podría ser elevado más allá de lo que jamás imaginó. «¿Elegirás, Mariana? La luz o la oscuridad, o tal vez, simplemente la desesperación?» En esa encrucijada, con su elección suspendida en el aire, la niebla rodeaba a Mariana, cerrándose lentamente. Las mariposas volaban más rápido a su alrededor, llenando el espacio con un laberinto de desconfianza.
Una última imagen de David sonrió frente a ella, resplandeciendo antes de desvanecerse entre las sombras. «¿Estás lista para pagar el precio?», resonó la sombra, implacable, con su corazón latiendo a 1000 por hora. Mariana se dio cuenta de algo aterrador: la elección que estaba a punto de tomar no solo determinaría su destino y el de su hijo, sino el de todos aquellos atrapados en la oscuridad. Sin tiempo para pensar, sintió que la niebla la absorbía. La decisión era inminente, y el eco de su sacrificio resonaría por siempre, y así, en el silencio aplastante, la elección estaba a punto de ser revelada. ¿Acaso sería la última luz de la esperanza, o caería nunca jamás al abismo eterno? La niebla se espesó aún más, envolviendo a Mariana en un abrazo helado. Su mente giraba, atrapada entre la desesperación y la urgencia. «¿Y si esta vez, al menos, puedo salvarlo?», pensaba, cada pulso en su corazón resonando con la imagen de David, su sonrisa brillante contrastando con el horror que la rodeaba. La sombra ante ella sonrió, casi como si pudiera leer sus pensamientos. «En ti está el poder, querida. Pero debes decidir, cederás una parte de tu luz para salvarlo, o seguirás en este mundo de pesadilla, donde los ecos de sus risas se desvanecerán para siempre». Con su aliento cada vez más entrecortado, Mariana sintió que sus fuerzas flaqueaban. Las mariposas zumbaban a su alrededor, sus alas tintineando como campanas de advertencia. Era un ruido con el que nunca se había sentido tan inquieta antes, el tono era un recordatorio de lo que podría perder. «¿Cuánto más tiempo puedo quedarme aquí?», pensó, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Profundamente en su interior, sabía que la sombra tenía razón, cada segundo que pasaba era un segundo más que la oscuridad reclamaba. Mientras lidiaba con ese dilema, la cara de la niña aparecía y desaparecía como un antiguo espectro. «Mamá, ayúdame». La súplica era un eco doloroso. El miedo la atravesó como un cuchillo. Ya no era solo su vida lo que estaba en peligro, eran las vidas de todos los niños atrapados en ese lugar. «Si no actúas ahora, Mariana, más almas se perderán», murmuró la sombra, acercándose aún más, cada palabra resonando con un poder perverso. «Tu luz puede ser la salvación, o quizás, la condenación. Tú eliges». La dulzura de la oferta la tentaba, y Mariana sintió que la angustia y el amor se mezclaban en su interior, dificultando su respiración. Era un juego de intriga. Cada opción cargaba un peso, un eco de dolor que se extendía más allá de su propia comprensión. Repentinamente, el grito de David vibró en su mente como una campana de distancia: «Mamá. No. No la dejes ganar». Sus palabras la sacudieron. Era un clamor desgarrador que se colaba hasta en el rincón más profundo de su ser. Aquel grito afiló su determinación, y aunque no sabía cómo, las palabras mágicas de su hijo marcarían la diferencia. En un arrebato de decisión, se lanzó hacia la sombra, su voz resonando con una nueva fuerza. «No. No quiero que tú o nadie más se quede atrapado aquí. Si debo ceder algo, que sea mi luz, pero no mis recuerdos, no mi amor por David». La niebla se agitó, como si la misma oscuridad se sintiera atacada por sus palabras. «Eres más fuerte de lo que parece, querida», respondió la sombra, su voz templada por una risa cruel. «Pero recuerda, el costo de tu amor puede ser más de lo que puedes soportar. Cada luz tiene su sombra». Un destello de dolor atravesó el pecho de Mariana, como si la esencia de su luz comenzara a ser extraída, un tirón implacable que la arrebataba. Sin embargo, en lo profundo, se sintió liberar algo más, el amor que siempre había nutrido a su hijo. En su mente, los recuerdos de la risa de David, sus juegos y aventuras, comenzaron a florecer, brillando con intensidad. La sombra se desvanecía lentamente con la luz que Mariana le entregaba, y Mariana sentía que su sacrificio era una batalla de alientos. El precio estaba siendo alto, pero quizás, solo quizás, eso era lo que era necesario. Sin embargo, justo en el momento que pensó que había ganado tiempo, un grito resonó a su alrededor. Las luces comenzaron a destellar, y una densa sombra se extendió como tentáculos en la niebla. Una nueva figura emergía, altiva e iracunda, era una oficina de tantos y su rostro era desconocido, pero la desolación en sus ojos revelaba el horror que había causado. «¿Pero qué has hecho?», el eco de la criatura llenó la atmósfera. Consciente de los sacrificios, la sombra no estaba dispuesta a dejar las cosas así. El terror volvió a rescatar a Mariana justo al momento en que creía estar a salvo. ¿Estaba dispuesta a enfrentar otra tormenta tras haber elegido? Y, lo más escalofriante, ¿quién era realmente la nueva figura que había aparecido?
La niebla se intensificó, y el destino de todos, incluyendo su propia luz, pendía de un hilo en ese oscuro laberinto. De repente, el aire se tornó pesado, y Mariana se sintió atrapada de nuevo. La sombra original estaba debilitándose, pero la llegada de la nueva figura podía significar un horror aún mayor. Con la angustia desgarrando su corazón, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba, y el verdadero precio que tenía que enfrentar podría ser algo que no podría soportar. La última pregunta quedó suspendida en el aire cargado de tensión: ¿quién era su verdadero enemigo? La niebla se espesó aún más, mientras el miedo del destino se cernía sobre ella como un presagio sombrío. La nueva figura parecía absorber la luz que había quedado, como un agujero negro dispuesto a devorar no solo la claridad, sino también la esperanza. Mariana, temblando, dio un paso atrás. No solo era una sombra, parecía tener forma y substancia, con ojos que brillaban como brasas encendidas en la oscura niebla. Las mariposas, ahora turbiadas, comenzaron a desvanecerse, llamando a la vista un infierno colmado de alaridos a lo lejos. ¿Quién eres?, preguntó ella, tratando de mantener su voz firme, aunque el pánico chisporroteaba en cada palabra. La figura soltó una risa siniestra que resonó en el aire, como el crujir de hojas secas bajo pies invisibles. Soy la consecuencia de tus decisiones, querida. Has empezado un juego que no comprendes, aún. Su mirada se clavó en Mariana, como esos ojos de depredador que estudian a su presa. El sacrificio que hiciste solo ha comenzado a abrir puertas que imaginabas cerradas. Mariana sintió que la tierra bajo sus pies vibraba, como si el lugar mismo estuviera cobrando vida, abrumado por lo que había invocado. La sombra original, ahora más tenue, suplicaba desde una esquina de su visión. No lo hagas, Mariana. Cada luz atrae a su sombra. No juegues con el destino. Las voces en la niebla se tornaron un coro de lamentos. Libérame, ayúdame resonaron como ecos en un abismo. Mariana comprendió que cada súplica pertenecía a un alma atrapada, cautiva en ese lugar malévolo. La culpa la abrumó, aplastando su pecho. El grito de su hijo resonaba en su cabeza como un mantre, impulsándola hacia adelante. No puedo quedarme aquí, no puedo permitir más sufrimiento, respondió, sintiendo que la determinación se encendía de nuevo. Sabía que la sombra había comenzado a alimentarse de su luz, y el costo de su elección podría ser mucho más alto. Pero no podía rendirse. Con un esfuerzo monumental, se concentró en los recuerdos de su hijo, en cada risa, cada abrazo, y lanzó un grito que resonó en la profundidad de la niebla. David. Sigo aquí. Lucha conmigo. El aire se encrespó. Un escalofrío recorrió su columna al ver que la figura se retorcía, una mezcla de furia y terror destellando en sus ojos. Un estremecimiento recorrió el terreno, haciendo vibrar la niebla y acercar las sombras aún más. Las voces comenzaron a elevarse en pánico, el clamor colectivo de almas perdidas intentando escapar de su condena. Es un error, Mariana. La voz de la figura se tornó sombría, bromeando. No sabes a quién estás invocando. Si crees que puedes rescatar a esas almas sin pagar un precio, estás aún más perdida de lo que imaginas. En ese instante, la niebla se partió, revelando un camino oscuro, un túnel abierto hacia lo desconocido. Mariana miró con horror cómo un rostro se asomaba de la bruma. Era el último resplandor de algo que había conocido, David. Su risa se oscurecía, tornándose en susurros vacíos, y cada palabra que era pronunciada parecía cortarse con rompientes desesperados. No, no, no murmulló, sujetándose la cabeza, las manos luchando contra la tormenta de pánico que la envolvía. La figura avanzó un paso más, ahora casi palpable, y una sombra alargada se deslizaba desde su cuerpo, envolviendo a Mariana con la misma intención voraz. Feroces escalofríos recorrieron su espalda. Sígueme, te revelaré secretos que no deberías conocer. El dilema la ató en su lugar. A pesar del horror inminente, había un impulso casi irresistible de seguir, de descifrar el enigma de esa neblina espesa y los secretos atrapados en su interior. La figura extendió una mano hacia ella, como si la vida y la muerte coquetearan con su destino. ¿Aceptarás el sacrificio que se te exige? ¿O dejarás que lo que amas se consuma en la oscuridad? La pregunta quedó flotando, y en ese instante, Mariana sintió como su corazón palpitaba. Era la última decisión que le quedaba por tomar. Apenas dio un paso adelante, cuando la niebla se cerró a su alrededor, apretando la garganta de Mariana con una fría presión. ¿Qué vas a hacer, Mariana?
La voz resonaba entre las sombras, un eco de incertidumbre. Las mariposas en su mente retumbaban, siguiendo el compás de su indecisión. ¿Sería su amor suficiente para combatir el terror que se acercaba? El tiempo se esfumaba, llevándose cada fragmento de luz que le quedaba. Diana sabía que la verdad sobre su elección estaba más cerca de lo que imaginaba, y la respuesta podría cambiarlo todo. Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo la niebla la envolvía, congelando el tiempo y las emociones. Su corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio del amor inquebrantable por David, el niño que había venido a este mundo llenando su vida de luz. Pero en esta oscuridad, cualquier luz parecía perder su brillo, y un conflicto aterrador atravesaba su pecho. Necesitaba tomar una decisión, y rápido. David gritó de nuevo, su voz resonando en el abismo. La risa de su hijo, ahora entremezclada con gritos de angustia, retumbaba en su mente como un eco desolador. La sombra la observaba, fascinada por su dolor. Mariana sintió que todo lo que había sacrificado la conducía a esta elección. ¿Estás lista para perderlo todo? Para arriesgarte en la búsqueda de un niño perdido, siseó la figura oscura, cada palabra un cuchillo afilado, o decidir quiénes se quedarán para siempre en esta pesadilla. Mariana respiró hondo. La imagen de David, su rostro alegre y puro, iluminó su mente con una determinación renovada. Recordaba sus risas, los juegos en el parque, como su pequeño se aferraba a su mano mientras exploraban el mundo. Esa conexión era su luz en la oscuridad, un ancla en el caos. No te dejaré atrapado en las sombras, declaró con voz firme. Alzó la mano, comprendiendo que debía enfrentar su mayor miedo. No solo lucharé por ti, David. Lucharé por todos, por cada niño aquí. La sombra se retorció, furiosa. No puedes salvar a todos. Ellos no te pertenecen, solo uno podrá escapar. Mariana sintió que el frío se intensificaba, pero en su corazón, una llama comenzó a arder. Quizás no, pero puedo intentarlo. Con esa decisión, enfocó su energía en la luz que sabía que había en su interior, y por primera vez, dejó de sentir miedo. La niebla comenzó a despejarse, y la figura oscura se desvanecía poco a poco, incapaz de sostener su forma frente a la voluntad de una madre determinada. No. No puedes hacer esto, gritó la sombra, pero Mariana sintió que su poder se debilitaba. David necesita saber que no te pertenece, porque eres solo oscuridad. Gritó, dejando que su luz brotara como un torrente. No hay poder más grande que el amor de una madre. Con cada palabra, la niebla se disipaba, dejando atrás la angustia y el miedo. Una luz resplandeciente apareció, brillando con fuerza mientras la figura de David se hacía más clara. «Mamá». Su voz resonó, fuerte y llena de amor. El niño estaba a su lado, libre de las sombras. «David». Mariana se lanzó hacia él, abrazando a su hijo con una fuerza renovada. La luz que emanaban no solo iluminaba su entorno, también iluminaba todas las almas atrapadas en la oscuridad. «Es hora de irnos». «No pueden quedarte aquí», murmuró, sintiendo que sus manos eran cálidas y que la conexión entre madre e hijo nunca se había roto. Las almas a su alrededor comenzaron a despertar, varias figuras de niños, risas y llantos que resonaban en su mente, mientras sus ojos se iluminaban con el entendimiento. Juntos, comenzaron a unirse, creando un halo de luz que desafiaba a la sombra. La figura oscura retrocedió, y la niebla emanó un grito de frustración. «No se irán, no se lo permitiré». Pero la determinación de Mariana y el amor de todos aquellos niños era más fuerte. «Sí, nos iremos», gritaron al unísono los niños, y con un último impulso de luz, la oscuridad se desvaneció por completo. La niebla se desclosedió y el paisaje que una vez fue aterrador se convirtió en un campo de luz brillante, lleno de vida y esperanza. Mariana miró a su hijo, viendo su sonrisa luminosa y sintiendo el calor de su conexión. Ya no había sombras acechando, ya no había miedo. «Vamos a casa», dijo suavemente, entre lágrimas. Y mientras la luz de la luna iluminaba el camino de regreso, un nuevo amanecer se alzaba para ellos. Al final, había aprendido que el amor siempre triunfaba. Las sombras que habían atormentado a San Andrés se desvanecían para siempre, y aunque las cicatrices de lo vivido estaban presentes, la esperanza había crecido donde antes había habido oscuridad. Mariana tomó la mano de su hijo y juntos, caminaron hacia un futuro lleno de posibilidades, donde la luz del amor siempre sería su guía. Ahora,
Si quieres seguir explorando historias más emocionantes y mantenerte al tanto de todo lo que viene, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Haz clic en el botón de like ahora mismo, eso ayuda increíblemente a que podamos llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta épica conclusión. Hagámoslo juntos.